Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a tener un vídeo muy especial dentro de la serie Tintín y Hergé. Como saben, en esta serie ofrecemos comentarios críticos acerca de cada uno de los álbumes de las aventuras de Tintín y también hablamos de otros temas relacionados con la obra de Hergé. Y en esta ocasión vamos a tener una conversación que llevo muchísimo tiempo queriendo tener, queriendo grabar, porque, bueno, la persona que tenemos al otro lado de la línea cibernética es alguien que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Es madrileño, fue profesor de filosofía, ahora en estos momentos retirado, pero es escritor, articulista, crítico literario, publica y ha publicado en tribunas de gran prestigio como El Cultural, El Imparcial, Quimera, Cuadernos Hispanoamericanos, Claves de Razón Práctica, Revista de Libros, bueno, un sinfín de lugares. Es además autor de varios libros como Miedo de ser dos, Peregrinos del Absoluto, que acaba de salir no hace mucho, El sueño de Ares también. Y además, y por eso lo tenemos aquí en esta conversación hoy en el canal, es tintinófilo confeso y ha escrito, desde mi punto de vista, interesantísimos artículos sobre Tintín y sobre la obra de Hergé. Me refiero, como pueden ver, porque tenemos vídeo en esta ocasión, no es solamente un podcast, sino que es videocast también. Al otro lado de la línea cibernética tenemos a Rafael Narbona. Rafael, muchas gracias por aceptar esta entrevista, esta conversación y bienvenido a Tintín y Hergé en mi canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias, Antón. Yo encantado de esta oportunidad. Gracias por tu presentación, muy generosa. Es cierto, me dediqué a la enseñanza 25 años, luego di el salto al periodismo y actualmente, bueno, pues no sé si soy el mejor periodista español, pero creo que sí uno de los más prolíficos, porque escribo una media de 15 artículos al mes, ¿no? Y estoy embarcado en varios libros, varios proyectos a la vez. Y bueno, es un placer estar aquí hablando de Tintín, que es una parte esencial de mi vida, ¿no? Me acompaña desde que soy niño, desde que era un crío, desde los, no sé, si remonto hacia atrás, si mi memoria busca sus primeros recuerdos, probablemente en algunos está Tintín y Haddock. Y me han acompañado pues a lo largo de los casi 60 años que ya tengo. ¿Qué supuso para ti como niño en el momento en el que te acercaste a Tintín? Entrar en el universo de Tintín es algo que ya estaba en tu familia, es algo que descubriste tú y a través de ti entró en tu familia. ¿Cómo recuerdas eso? Bueno, los leía mi hermano mayor, Juan Luis, que cuando yo nací ya no vivía en casa porque había una diferencia notable de 20 años. Él viajaba mucho al extranjero, trabajaba en televisión, compraba series de fuera, compró Heidi, compró Marco, y un día me trajo un ejemplar de Tintín en América, en una edición en francés, con el lomo de tela y yo no sabía francés, pero simplemente allí vi un mundo que estaba extraordinariamente bien urdido y lo primero que me llamó la atención fue la elegancia, ¿no? La línea clara, los colores sin apenas sombras. Y frente al cómic español, que aunque había cosas bastante buenas, pero era un cómic demasiado infantil, más bien pensado pues para provocar la sonrisa fácil y encadenar ocurrencias, yo vi que ahí había una trama, había una historia, había un universo, con unos valores, además. Y de inmediato pues sentí la necesidad de leerlo en castellano, que era el único idioma que dominaba entonces, y luego pues y meterme pues en la trama. Mis padres empezaron a comprármelos. Primero mi padre me compró algunos. Mi padre, por desgracia, falleció cuando yo tenía 9 años, pero luego mi madre siguió. Y bueno, pues ya se convirtieron en algo que además era una aportación muy valiosa en la España franquista, una España que era una época muy gris, con unos tebeos donde se notaba un poco, pues sí, también la presencia de la censura, intentando infantilizar al público lector. Y en cambio, pues yo vi un mundo que tenía además, parecía una novela, ¿no? Con un componente adulto, con unas tramas, con unos personajes que cambiaban, con unos escenarios muy bien concebidos y sobre todo una cosa que me atrajo mucho, los valores de Tintín. Digamos, yo soy cristiano y yo comparto esos valores y aunque al final Hergé se alejó un poco del catolicismo, pues más o menos permean toda la obra. Entonces Tintín ha sido un gran amigo en mi infancia, en mi adolescencia,
ya en la edad adulta y lo será en la vejez. Y cuando te acercaste a Hergé y a Tintín por primera vez, claro, estamos hablando de finales de los años 60, principios de los años 70, ya el tardofranquismo. ¿Eran los libros de Tintín fáciles de conseguir en esos momentos? ¿Se podían conseguir a un precio más o menos aceptable o eran artículos de lujo en esos momentos? Pues en ese momento eran casi artículos de lujo, porque la mayor parte de los niños leían El Capitán Trueno, leían Jabato, Mortadelo, Dindant, ese tipo de publicaciones. Y en cambio los álbumes de Hergé llegaban tarde, creo yo, que llegaban tarde, no lo sé porque era muy pequeño, y sobre todo parecían carísimos, ¿no? O sea, algo que ahora no nos resulta tan caro, yo no sé cuánto puede costar un álbum, 20 euros, 18 euros tal vez. En cambio, en aquella época era casi como un lujo. Y además había como, aunque era el tardofranquismo, todavía pues era un poco la España de siempre, y esto era como una ventana abierta a Europa, a la modernidad. Además, bueno, yo luego con los años descubrí pues la simpatía que tenía Hergé por el arte moderno y cómo lo introduce en su mundo. Entonces, era un tesoro. Además, un álbum, yo ahora me los leo en una hora. Antes me duraba una tarde entera y al día siguiente lo volvía a leer. Entonces, amplió mi mundo, ensanchó mi visión de las cosas, enriqueció mi vida. Es una manera de ver a la realidad circundante de una manera más crítica, probablemente. Y entonces me pregunto, Rafael, desde esas primeras lecturas como niño, ¿no? Lecturas infantiles de Tintín, después pasando por la adolescencia y ahora ya a la edad adulta, ¿cómo fueron cambiando esas lecturas y relecturas de los álbumes de Tintín a lo largo de las décadas, a lo largo del tiempo para ti? Yo en la niñez fundamentalmente era una aventura, un mundo fascinante, ¿no? Yo recuerdo algunos álbumes, Las siete bolas de cristal y El templo del sol, ¿no? Pues recorrerse con los incas, con, en fin, toda esta historia fantástica que había, ¿no? Que estaba relacionada con el hallazgo de la tumba de Tutankamón, pero esto trasladado al mundo precolombino, ¿no? Pues aquellas era lo más parecido a lo que son las aventuras de Indiana Jones para los niños de los 80, ¿no? Pues era, bueno, el aterrizaje en la luna, ¿no? Luego yo siempre digo que Tintín fue el primer hombre que pisó la luna, no Neil Armstrong, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la primera lectura era una lectura pues apasionada de ver qué sucede, qué le pasa a los personajes. Era imposible no simpatizar con Haddock, un personaje lleno de humanidad. Imposible no simpatizar con Tornasol. Por cierto, hace poco, cuando escribí una entrevista imaginaria con Tornasol, se puso en contacto conmigo un chico que, bueno, un hombre ya que tiene discapacidad auditiva. Y me dijo que gracias a Tornasol había mejorado su imagen de sí mismo, porque había visto que un hombre con problemas de audición podía ser un sabio, podía ser una persona noble, un buen amigo, etcétera. Bueno, pues a los 15, 16 años pasé una época un poco de alejamiento de Tintín, porque llegó, sobre todo al entrar en la universidad, llegó pues el marxismo y a Hergé pues le calificaron de fascista, ¿no? Incluso, es curioso, hubo una exposición dedicada a Tintín en los años 80 en España y hubo varios dibujantes de cómic que protestaron del protagonismo que se le concedía, porque decían que no tenía suficiente calidad y que además Hergé había sido amigo de León Degrelle, había colaborado había seguido publicando el Essuar durante la ocupación, etcétera, y un poco el mundo de Tintín quedó en cuarentena. Pero bueno, ya después de superar esa etapa crítica y de comprender que el marxismo era una cosa muy indigesta y que no me interesaba mucho, pues volví a Tintín. Y ahí ya pues hice una lectura más adulta y me gustó ver primero personajes que tenían flaquezas. Porque incluso hasta aunque Tintín es perfecto, también llora en alguna ocasión, se emociona cuando encuentra a Chan, ¿no? Y es una persona que actúa con una enorme nobleza, pero que también tiene pues algunos momentos de se emborracha, ¿no? Aunque sea por accidente, ¿no? Pero, y bueno, pues su relación con Milú, yo siempre he tenido perro, me parecía pues al parecer fue una ocurrencia del padre Vález, que fue el que le aconsejó que introdujera a Milú. Y luego Haddock, que era pues, un personaje digno de Balzac, ¿no? Parece salido de la comedia humana, ¿no? De hecho, al principio es un villano, ¿no? Era golpea a Tintín en la cabeza con una botella, es una piltrafa humana, un borracho. Y luego, bueno, pues todo esto, pues que Tornasol introducía la nota del sabio despistado, entrañable, y estos secundarios maravillosos, los hermanos aquí en España, Hernández y Fernández, o Bianca Castafiore. Y bueno, pues ya vi que ahí eso era cómic, pero era también en algún sentido literatura dibujada.
Era un mundo, un orbe cerrado, muy bien construido, con personajes que evolucionaban dentro de unos límites. Y bueno, hay algunos que son mejores que otros porque reflejan también pues, la evolución de Hergé. Y ya para mí, digamos que Tintín se convirtió en un territorio mítico en el que yo deseaba habitar y en el que desearía habitar. Y algunas veces he dicho que la única patria que reconozco es Mulinsar. Mulsar, que está aquí detrás en Efectivamente. mi, en mi background, como dicen aquí. Y realmente estoy muy de acuerdo con lo que comentas, porque realmente Hergé lo que hace en Tintín es crear un universo propio que incluso tiene lugares propios que son imaginarios, pero que están muy relacionados con la vida real y con los sucesos históricos que tienen lugar contemporáneamente a Hergé. Yo creo que realmente lo que hace Hergé en la serie de Tintín en muchos sentidos es reflejar, ¿no? Y ofrecer su visión crítica sobre algunos de los acontecimientos históricos, sociales, más relevantes del siglo XX. Es decir, a mí me parece que sería posible estudiar la historia social, cultural del siglo XX, por lo menos en Occidente, y no solo en Occidente, a través de los álbumes de Tintín. ¿Cómo ves tú la relación entre la historia, la política del siglo XX y la obra de Hergé, especialmente en el caso de Tintín? Hombre, yo creo que tienes razón, que se podría estudiar el siglo XX, porque Hergé aborda muchos temas. Sí, él consideraba un pecado de juventud Tintín en el país de los soviets, pero realmente, con lo que luego hemos sabido del Gulag, con Solzhenitsky, pues aunque en España todavía el comunismo tiene un poder residual, pues ya resulta difícil pues defender a la Unión Soviética, con lo cual aquello no fue pues un pecado tan grave. Realmente la Unión Soviética era un estado totalitario, como el estado nazi. Entonces yo creo que ese álbum, hombre, sí se nota la impericia del autor, que de hecho pues está todavía aprendiendo, no ha desarrollado un dibujo ni al personaje, pero yo creo que no es no es un alegato fascista, ni mucho menos, sino que muestra la Unión Soviética real y nos permite, pues eso, ahora yo no sé, creo que en Estados Unidos el comunismo está bastante desacreditado, pero en Europa están volviendo los viejos demonios. De nuevo hay partidos nacionalistas de extrema derecha, como ha pasado en Hungría, en parte en Polonia, también en España, y partidos de extrema izquierda, que están reivindicando el marxismo y a veces hasta Stalin. Entonces yo creo que es muy necesario leer este álbum para recordar lo que fue realmente la Unión Soviética. Su segundo, el Tintín en el Congo, a mí lo que más me apenaba era la matanza indiscriminada de animales, incluso la escena esta del rinoceronte que con un berbiquí le taladra la piel y le mete un... Esto era muy cruento, pero reflejaba un poco la mentalidad de la época. La conciencia ecologista venía mucho después, el amor por los animales. En aquella época nadie cuestionaba el colonialismo, nadie cuestionaba la caza, con lo cual es un poco absurdo. Es como leer a Aristóteles con la perspectiva del siglo XXI. Pues, evidentemente se van a producir unas grandes disonancias. Y yo creo que Tintín en el Congo tiene una portada maravillosa, que me gusta mucho, y tiene cosas de mucho encanto, como cuando ponen una película y los africanos lo confunden con algo real. Yo no creo que sea un cómic racista ni que muestre... Sí, es un cómic un poco paternalista, pero también muestra lo que era la mentalidad, cómo han cambiado las cosas. También en Estados Unidos, en el siglo XIX, a mucha gente la esclavitud le parecía normal, ahora parece una aberración. Pues en aquella época el colonialismo parecía una cosa aceptable. Tintín en América, pues a mí me gustó muchísimo que apareciera Al Capone y la escena esta famosa donde desalojan a los indios, a los pieles rojas, porque ha aparecido petróleo, les tratan de una manera verdaderamente humillante y enseguida construyen una ciudad. Ahí se ven varias cosas, que es un poco la desconfianza de Hergé hacia el capitalismo, como en su versión salvaje, ¿no? Donde no hay valores, lo único que cuenta es el beneficio y por encima del beneficio no hay absolutamente nada. También se ve su fascinación por las culturas autóctonas. De hecho, a él le encantaban los pieles rojas, no podía ser de otra manera, siendo un Boy Scout y llamándose Zorro Curioso. Pues, y de hecho era su gran sueño enviar a Tintín a América. Y bueno, yo creo que es un álbum que no es antiamericano, pero que sí muestra pues, las imperfecciones de la sociedad norteamericana y sí revela una nostalgia de Europa. Hergé se sentía a gusto más en Europa que en Estados Unidos.
De hecho, Tintín en Estados Unidos no ha triunfado, creo, tiene un eco muy pequeñito, ¿no? Yo siempre estoy suspirando porque Spielberg continúe y no parece probable, ¿no? Lo que Eh, pasa es que aquí en los Estados Unidos hay toda una tradición de cómics que es autóctona, que es propia, que va por otros derroteros, ¿no? Que diferentes de la tradición del cómic franco-belga o europea en general. Y entonces es algo semejante. Yo lo suelo comparar un poco a la gente que piensa o se queja de que en los Estados Unidos el fútbol no tenga éxito, ¿no? Pero claro, es que hay toda una serie de deportes autóctonos aquí en los Estados Unidos que pues tienen una tradición enorme, ¿no? Y entonces el cómic pasa algo semejante. Hay una tradición autóctona propia estadounidense que es la que realmente vende y que en general, desde mi punto de vista, lo que yo conozco tiene muy poco que ver con lo que hace o con lo que hizo Hergé. Pero sí es cierto que hay personas como Steven Spielberg que realmente sienten pasión por Tintín, ¿no? Y entonces, bueno, pues es evidente que una persona como Spielberg haga una película sobre Tintín, más allá de lo que pensemos de la película desde un punto de vista artístico y tal, pues es importante para que se dé a conocer, ¿no? Tintín en este lado del Atlántico mucho más de lo que realmente es. Tampoco hay que olvidar que Hergé quiso que Walt Disney se interesase por sus obras, ¿no? Y al final eso no tuvo lugar, al menos no en vida de Hergé. Sí, a él le agradó, de hecho él confiaba en Spielberg, en que hiciera una buena adaptación. Y a mí sí me gusta la película. A mí la película no me parece, hay gente que la ha criticado, a mí me gusta toda, incluso cuando es la parte que transcurre en Vagar. Pero yo quería volver, no voy a pasar álbum por álbum porque esto sería interminable, pero sí, por ejemplo, destacar varias cosas. A mí me impresionó mucho la Oreja Rota. Yo creo que todos los álbumes, cómo no, el Loto Azul donde Hergé se atreve a hacer algo, ¿no? Sacar un incidente real que provocó pues la invasión de Manchuria, ¿no? Que fue el pretexto para que Japón pudiera invadir pues Manchuria. Eso no sé qué idioma es, la Bueno, verdad. creo que es georgiano. Yo colecciono libros de Tintín en diferentes lenguas simplemente por amor al libro, ¿no? Ya, Porque evidentemente yo claro. ni hablo ni leo georgiano. Pero esta portada es de mis favoritas, siempre lo ha sido, Es maravillosa. dentro de las aventuras de Tintín, cuyas portadas suelen ser muy buenas en general, pero Sí. esta en particular, bueno, tiene una calidad estética absolutamente impresionante, ¿no? Ahora ya otra que se descartó, ya sabes que se ha vendido por 3 millones de dólares hace poco. Yo publiqué un artículo sobre eso en el ABC, en el suplemento Alfa y Omega, que es un suplemento católico. Y bueno, pues a mí el Loto Azul rompe pues, la imagen de un Hergé racista, todo lo contrario. Allí los que quedan mal son los de la delegación americana. Son todos unos miserables. También quedan muy mal, evidentemente, los japoneses. Y hay un enorme respeto hacia la cultura china, ¿no? Y se ríe de los prejuicios que tenemos en Europa hacia otras culturas. Me parece un álbum que tiene un contenido moral muy progresista. Y también pasa lo mismo con La Oreja Rota, donde muestra pues, bueno, cómo América Latina ha estado condenada a sufrir un golpe de Estado detrás de otro y un tirano reemplazaba al otro, con lo cual, aunque eran prácticamente una calcamonía de la anterior, inventa además la República de San Teodoros, que no existe, los dopicos, en fin, al general Alcázar, que es un personaje muy, muy curioso, y a su adversario, no me acuerdo ahora el nombre El general de Tapioca, ¿no? Tapioca. Es verdad que además en España ha habido unas tiendas que tuvieron mucho éxito, se llamaban no General, sino Coronel Tapioca. Coronel, sí. Sí, Coronel Tapioca. Bueno, pues yo recuerdo este álbum, pues también me impresionó mucho, y sobre todo en los años 80, que luego vino la época de Pinochet, aunque el álbum era muy anterior, a mí me hizo comprender mejor mi época, comprender mejor el pasado, y lo que sí es cierto que hay un frenazo cuando se produce la invasión de Bélgica, y ahí pues probablemente Hergé, que no simpatizaba con los nazis, aunque era amigo de León de Grel, optó por algo que a lo mejor habríamos hecho nosotros, y es intentar no tener problemas con un adversario que no te metía solo en la cárcel, sino que te torturaba, te mataba, etcétera. No fue un héroe como Jean Moulin, ¿no? Un héroe de la resistencia, pero tampoco fue un colaboracionista, y de hecho, pues aunque se le detuvo, estuvo una noche en comisaría, ni siquiera se le llegó a juzgar. O sea, no. Y luego esto que ha dicho León de Grel de que Tintín soy yo,
me parece un disparate. Creo que hasta sacó un libro que yo no he leído, León de Grey, la parte, bueno, yo me leí Almas ardiendo y ya acabé ardiendo yo de indignación, ¿no? Por, pero sí es cierto que la obra de Tintín es un universo muy vasto que nos ayuda a conocer, pues eso, desde las culturas precolombinas, el aterrizaje en la luna, el asunto Tornasol, lo que era que es un álbum perfecto y que me recuerda mucho a Cortina Rasgada de Hitchcock. En fin, pues, y luego, pues bueno, los últimos Stop de Coque también muestra por el conflicto de Oriente Medio, realmente, y bueno, una gran obra maestra que es Tintín en el Tíbet, que eso es una metáfora moral de la que habría que hablar largo y tendido. Y yo creo que para conocer el siglo XX, no conocer a Tintín, pues te da una visión más empobrecedora de ese siglo que él retrata también en sus álbumes. Y además Hergé es un autor, siempre me ha parecido que siempre, que tiene muchas aristas y que además siempre sorprende a todo el mundo, tanto a las personas que lo aman como a quienes lo critican, ¿no? Porque si se dice que Hergé es un autor racista, pues como tú has mencionado, hay muchos ejemplos que nos llevan a lo contrario. Si se dice que es un autor filonazi, que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, esto indica que estas personas que lo dicen no han leído El cetro de Ottokar. El cetro de Ottokar, efectivamente. La Entonces, República de Borduria, evidentemente eso es una crítica al régimen nazi y a la anexión a Landshut, a la anexión de Austria. Entonces, yo creo que, hombre, lo que no era marxista-leninista, era un señor conservador, cristiano, pero bueno, yo también lo soy y eso no me convierte en nazi, ¿no? Creo. No, por supuesto que no. Me pregunto desde ese punto de vista, Rafael, si tú te reconoces a ti mismo en algunos de los personajes de las aventuras de Tintín, no ya solamente en Tintín o Haddock, sino en a lo mejor algún otro que aparezca por ahí. Yo con la edad me empiezo a reconocer en Tornasol, pero sin su talento. Empiezo a tener problemas de audición, soy muy despistado, ¿no? Y soy bajito, mido unos 65, estoy delgado, ¿no? Entonces, pues bueno, me resultaba muy conmovedor la escena en que en Las siete bolas del cristal Tornasol se reúne con este colega suyo y su colega es un hombre muy fuerte y le abraza, le agarra, ¿no? Bergamot, ¿no? El profesor Bergamot. Exacto, Bergamot. Pues lo cierto es que yo nunca me proyecté en ningún personaje. Hombre, deseaba ser Tintín. De pequeño, pues me identifiqué, quería ser el héroe. Luego ya más de adulto, pues aunque me gusta beber moderadamente cerveza y vino, no alcohol fuerte, pues no me siento cerca de Haddock, aunque envidio su castillo y me gustaría vivir en un lugar igual. Y siento mucha simpatía por Bianca Castafiore, es una mujer encantadora, a pesar de que a Hergé no le gustaba nada la ópera, y al parecer fue una broma que le hizo a Jacobs, me parece, que era amante de la ópera. Y cantante también, incluso, creo. Sí, y se metió ahí, pues, se ha dicho que podrías ser una caricatura de María Callas, pero bueno. Y entonces yo creo que todos los jóvenes adolescentes nos hemos identificado con Tintín. Y ahora ya en la edad adulta, pues sí podría sentirme más cerca en algunas cosas de Haddock, en otras cosas de Tornasol, pero bueno, es que no hay una figura de un escritor, por ejemplo, que si hay una figura de un sabio. Hay personajes que me inspiran mucha ternura, Chan o Zorrino, ¿no? Pues o gestos muy bonitos de Tintín, ¿no? De generosidad. Pero no he llegado a decir, ese soy yo, no, con ninguno. Hablabas antes, y creo que esto es muy, muy interesante, de los valores, ¿no?, que se transparentan en las aventuras de Tintín, valores universales, se podría pensar, como la amistad, ¿no?, la lealtad, el sacrificio, el heroísmo incluso, etcétera, ¿no? ¿Te parece que los valores que se transparentan en Tintín, en esta sociedad posmoderna y de Internet y de la información que nos ha tocado vivir, ¿te parece que son valores que cada vez tienen menos incidencia en la vida de las personas o no tienes una visión tan negativa sobre eso? Pues yo, por desgracia, sí tengo una visión negativa y sí creo que, bueno, por ejemplo, la amistad, mi experiencia es que por lo menos en España, pero yo no he vivido en otros países, cada vez las personas están más aisladas, se comunican menos, los lazos afectivos son menos sólidos. Yo cuando era profesor de instituto
me encontraba que el 60% de mis alumnos, sus padres estaban separados. Incluso problemas de que venía a hablar el novio de la madre sobre un menor, cosa que no podíamos nosotros darle información. Al final necesitábamos pedir documentos que acreditaran, porque a lo mejor la madre o el padre cambiaban de pareja a lo largo del curso y nos enviaban a 2 o 3 personas diferentes, ¿no? Entonces sí es cierto que la familia se está descomponiendo, en su lugar no está surgiendo una alternativa razonable, cosas como el poliamor me parece a mí una frivolidad, algo totalmente nada humano. Y luego las amistades, pues yo no sé si en el siglo XIX las amistades eran más reales, pero ahora cada vez los vínculos afectivos son más débiles. Y sí es cierto que cosas como la lealtad, el heroísmo, el altruismo, todos esos valores, que son los valores cristianos que están en Tintín, pues por lo menos en Europa se van debilitando y vamos hacia una sociedad líquida, donde además parece que se pone de manifiesto el todo vale. Yo hablaba hace poco con una amiga que es periodista, Cristina Sánchez Aguilar, que es la subdirectora de Alfa y Omega, y me hablaba de su relación con Mabel Lozano, que ha hecho varios programas sobre la prostitución, y decía, no, es que los clientes suelen ser padres de familia, ¿no? O sea, hay una especie de idea de que todo vale, de que ya no hay normas, de que no hay valores, que no hay más límites que lo que uno desea, y se han perdido, no puedes hablar de cosas como abnegación, sacrificio, que son muy necesarias y que están en Tintín. O sea, de hecho, Tintín está dispuesto a morir con Haddock cuando éste se queda suspendido en el Tíbet de una cuerda y aunque puede salvarse cortar la cuerda, no está dispuesto a hacerlo. Dice, o nos salvaremos los dos o ninguno. Entonces, eso se llama pues sacrificio y abnegación. Y hoy en día no puedes utilizar estos dos términos porque por lo menos en España de inmediato los asocian incluso hasta ideas reaccionarias, lo cual me parece un disparate, ¿no? Pero sí, desgraciadamente soy un poco pesimista, pero no pierdo la esperanza de que las cosas se reviertan. ¿Crees que esto es más bien un signo de los tiempos o tiene que ver un poco con el cinismo que puede traer pues una sociedad en la que quizá las relaciones personales son cada vez más distantes, ¿no? Quizá por la presencia de otras vías, ¿no? Como las redes sociales, Internet. ¿O te parece eso pues una simplificación, ¿no? Es decir, es una cuestión de una pérdida de valores que tiene que ver con pues cómo la sociedad está organizada o por qué piensas que ha tenido lugar este cambio. Yo creo que a partir de la Ilustración, lo que es la civilización cristiana entra un poco en crisis, ¿no? Entonces, los valores cristianos e incluso la creencia en Dios empiezan a debilitarse. Y bueno, pues luego han surgido otros sistemas de valores que han intentado ocupar ese lugar y que no han conseguido pues movilizar con la misma eficacia que en su momento lo hizo la cultura cristiana, ¿no? En un momento pudo ser la Ilustración, de hecho las ideas de la Ilustración dieron pie a Estados Unidos, pero la democracia, que me parece el mejor sistema que existe, no ha logrado provocar una identificación emocional, por lo menos en Europa, con el sistema. No apreciamos bastante lo que es tener libertad de expresión, libertad de pensamiento. Los jóvenes no se dan cuenta de que eso es un privilegio extraordinario y que hay que defenderlo a cualquier precio. Ya parece que es algo normal, algo dado. Entonces, al no tener la democracia la capacidad de movilizar a la sociedad, pues bueno, han surgido otras ideologías. En su momento fue el fascismo, en su momento fue el marxismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues entra ya en una etapa de nihilismo. La gente ya pierde sus convicciones marxistas, poco a poco pierde sus convicciones fascistas, la democracia no se aprecia y entonces pues lo que hay es ahora mismo una incapacidad de crear, elaborar, consolidar un sistema de valores con el cual se identifique la mayor parte de la sociedad. Y además, al retroceder la cultura clásica, pues la filosofía, las humanidades, la literatura, la capacidad de producir valores ha disminuido y sobre todo de identificarse con los valores que, por ejemplo, a Hergé le movilizaron, ¿no? Que son los viejos valores de la tradición cristiana y incluso diríamos, la tradición democrática, ¿no? Porque Hergé era un demócrata. Él lo que estaba fascinado es por la idea de la monarquía parlamentaria. Él era monárquico, aparte de estas ideas de que hay, de que pudo tener algún vínculo pues hasta con el rey de Bélgica, ¿no? Pero él creía en una monarquía parlamentaria como la de Moldavia, con libertades democráticas. Él sería pues un demócrata cristiano. Y ahora lo que hay es esto suena un poco vulgar y reiterativo hablar de crisis de valores, pero esa crisis de valores está presente desde que
ya lo refleja Albert Camus en El extranjero, ¿no? O sea, todos Ujú. somos ese personaje que mata a alguien en una playa sin saber por qué, individuos que no sabemos hacia dónde vamos, de dónde venimos y que flotamos a la deriva. Esta Sildavia Dergé que además tiene la capacidad de adaptarse al paso del tiempo, ¿no? Porque no es la misma Sildavia Mm. en el centro de Ottokar que Mm. después, más tarde, en la aventura lunar o después en el Claro. Asunta Tornasol, ¿no? Porque han cambiado los tiempos y Mm. entonces la propia Sildavia, que tiene Mm. una historia ficticia, pero que refleja la verdadera historia europea del siglo XX, pues también cambia, ¿no? Yo te preguntaba eso de si era un signo de los tiempos porque lo que comentas acerca de Europa es algo que reconozco también aquí en los Estados Unidos. Entonces, me parece una situación que quizá se extiende más a nivel global que solamente en ciertos países del mundo, ¿no? En Europa a veces se piensa que en Estados Unidos hay más, que el ciudadano está más identificado con la democracia y que los valores allí todavía son más sólidos, a pesar de todas estas cosas de los actos de violencia, no se comprende que se vendan armas, yo no lo entiendo, me parece un disparate, ¿no? Pero sí parece que el ciudadano norteamericano ama su país y ama la democracia y que cree en ella, aunque también haya sectores que intenten destruirla con el pretexto del patriotismo, ¿no? Como ha pasado. Yo espero no ofender a nadie, yo no simpatizo, me alegro mucho de que haya acabado la presidencia de Donald Trump y que ahora mismo pues un poco Estados Unidos haya vuelto a la normalidad democrática y que no haya abandonado la OMS, etcétera, ¿no? Esto es un tema polémico porque imagino que en Estados Unidos mucha gente también le apoya, pero yo creo que Estados Unidos, a pesar de todo, sigue siendo un faro. Es la democracia más sólida del planeta y yo creo bueno, que a veces el antiamericanismo que hay en España o que incluso podía tener me parece muy injusto y que refleja una falta de comprensión de lo que es la sociedad americana. En eso creo que estamos en total consonancia, tanto en Trump como en tu visión acerca de la democracia estadounidense. Y realmente muchas de las cosas que se exportan de los Estados Unidos quizá no sean las mejores caras, ¿no? de esta sociedad. Y eso quizá también nos habla de problemas más profundos, ¿no? En los que podríamos indagar, pero a lo mejor estaríamos aquí hablando 3 o 4 horas o más Sí. sobre el tema. Obviamente Hergé es una persona, un autor que a mí me habría encantado poder conocer en persona. Lo digo porque muchas veces pues uno piensa, mi padre lo dice, por ejemplo, mi padre es un fan de Bob Dylan, ¿no? Pero él, que no necesariamente le interesaría conversar con Bob Dylan, ¿no? Pero a mí sí me encantaría haber tenido la posibilidad de, como Numa Sadul, por ejemplo, de conversar con Hergé, como Jacques Chancel en su programa de radio y tal y cual, ¿no? Entonces, Hergé no lo conocemos en persona, ¿no? Pero sí lo conocemos a través de sus obras, de estudios críticos, de entrevistas como las de Sadul. Y sin conocer a Hergé realmente en persona, a través de la lectura de sus álbumes, ¿cuánto de Hergé piensas tú, Rafael, que hay en personajes como el Capitán Haddock o Tintín? Porque a mí me ha dado siempre la sensación de que Tintín pues, representa ese ideal de la juventud, del Boy Scout, ¿no? De cuando él Sí. se estaba formando, mientras que Haddock representaría quizá más, pues no sé, el materialismo, el engaño, perdón, el desengaño, ¿no? Más bien, con la realidad de la edad más adulta, pero no sé si tú ves algo de Hergé en estos personajes. Hombre, yo creo que Hergé podría decir lo mismo que Flaubert con Madame Bovary, cuando dijo que Madame Bovary soy yo. Pues Tintín y su mundo es Hergé. Realmente él haya proyectado todos sus sueños y tal vez todos sus demonios, ¿no? Porque en la obra de un creador está siempre pues, ese lado más luminoso, ese angelito que se le aparece a Milú, a veces diciéndole lo que tiene que hacer, y ese demonio que le dice, no, no, vuelve y chupa el whisky que se ha caído y disfruta y emborráchate, que se emborracha varias veces, Milú, ¿no? A lo largo. Jay debía ser un personaje peculiar, al parecer un hombre sumamente cortés, algo distante, era muy aficionado, no le gustaba que le tutearan, él utilizaba el usted, además protestaba, decía que el tuteo era la falsa moneda de la amistad, ¿no? Y de hecho sus amigos íntimos, entre ellos, al parecer se trataban de usted, ¿no? Luego era un hombre que tuvo un lado muy depresivo y melancólico porque a raíz de lo que sucedió durante la ocupación de Bélgica y de su detención, bueno, prácticamente se quedó paralizado. El Templo del Sol estuvo paralizado, no avanzaba
Y ya cuando estaban los estudios que él mismo fundó, sus colaboradores, yo no sé si entonces estaba ya Jacques Martin o Botte-de-Mort, estaban desesperados, ¿no? De ver que aquello incluso le dejaban notas y cosas así, ¿no? Y él se sumió, al parecer, en un estado depresivo del que no se recuperó del todo. Luego tuvo un conflicto enorme al enamorarse de Fanny. Era una colorista y una chica que tenía la edad no de ser su hija, sino su nieta, casi. Y dejó a Germaine, a su mujer de toda la vida. Sobre esto hay distintas interpretaciones. Algunos dicen que Germaine era muy fría, muy dominante, etcétera, ¿no? Que ella sí que era que simpatizaba con los nazis y que en cambio con Fanny, pues Hergé se acercó hacia actitudes más tolerantes, bueno, se aficionó al taoísmo, incluso al fenómeno ovni, etcétera. Pero sí predomina la imagen de un caballero cortés, distante, conservador y con un fondo melancólico. Sí me hubiera gustado conocerle, sí me hubiera gustado hablar con él. Luego yo no sé si algunas de las cosas que cuenta Sulín en su biografía son ciertas, como que adoptaron un niño y que no pudo soportar que ese niño adoptado pues perturbara su rutina y lo devolvieron. No sé si eso es verdad o es un... Al parecer el Jess se quedó estéril después por exponerse a los rayos X durante una revisión. Pues eso es lo que por lo menos cuentan en alguna... De ahí que no tuvieran hijos y él dijera, bueno, Tintín es el hijo que no hemos tenido. Desde luego la conversación con Sadul revela que es una persona inteligente y también un hombre de su tiempo, con sus prejuicios como los tendremos nosotros y cosas que ahora nos parecen normales, a lo mejor alguien que nos escuche dentro de 50 años se sorprenderán de que tuviéramos determinadas ideas. A mí tampoco me hubiera apetecido conocer a Bob Dylan, la verdad no es un personaje que me inspire mucha simpatía, pero sí me hubiera gustado conocer a Hergé y a todos los que estaban en los estudios, ¿no? Por ejemplo, a mí Jacques Martin me gusta mucho, me gusta, Alex es uno de mis cómics preferidos. No se lee mucho, pero y si hubiera sido muy interesante, yo creo que eso fue uno de los puntos de creatividad más intensos de un momento y aunque Hergé no es un artista mayor, él hizo pinturas que fueron, en fin, él mismo reconoció que no aportaba nada a la pintura, que eran correctas, pero que no tenía mucho que aportar y lo dejó, pero sí que ese arte menor, Hergé lo dignificó y lo transformó en algo verdaderamente importante y esencial para comprender el siglo XX y sobre todo nos dejó como legado su mundo. Eso nos ha proporcionado tantas horas de felicidad que solo podemos sentir admiración y gratitud por él. Y nos permite pues estar conversando hoy aquí acerca de su figura, acerca de su obra, que es una obra que además, como todas las buenas obras literarias o artísticas, pues tiene unas posibilidades inagotables Claro. de acercamiento a ello y de estudio, ¿no? De interpretación. Desde luego era un hombre, por lo que se desprende de lo que Numás Sadul llegó a comentar acerca de sus conversaciones, un hombre muy puntilloso también, porque corrigió hasta la saciedad el manuscrito o la transcripción de las conversaciones, pero también un hombre que tenía un gran ojo para reconocer el talento en los demás y ponerlo al servicio de su trabajo, ¿no? De ahí pues que sus colaboradores sean personas de la talla de las que has mencionado y muchas otras, ¿no? A mí una cosa que se me ocurre, Rafael, tú como profesor de filosofía, ¿piensas que se desprende de la lectura de la obra de Hergé, de Tintín en especial, se desprende de las aventuras de Tintín algún tipo de filosofía en particular? Es decir, ¿hay un sistema de ideas organizado filosóficamente en las aventuras de Tintín? Hombre, filosofía es una palabra con mayúsculas, ¿no? Entonces, pues evidentemente Hergé no es un pensador, pero sí es alguien que se adhiere a determinados valores. Entonces, lo que hace es reivindicar la tradición occidental. Evidentemente, pues Tintín surge en el suplemento infantil de una revista católica y bastante conservadora. Entonces, él realmente pues, se dejó guiar toda su vida por los valores cristianos, que incluso si les quitas el componente sobrenatural, nosotros la mayoría los hemos heredado. Por ejemplo, el sentimiento de culpa o la idea de perdón. Cuando Tintín perdona a Pablo, que le había salvado la oreja La oreja rota, rota. y que luego en cambio le traicionan los pícaros,
pues le deja marchar y dice, bueno, otra vez me salvaste. Entonces esa idea de perdón, pues es una idea netamente cristiana, como lo reconocía Hannah Arendt en La condición humana. Entonces todos los valores y no me refiero solo al Evangelio, sino toda la tradición filosófica, cultural, etcétera, está presente en Hergé. Luego hacia el final hay una apertura hacia la modernidad, que también coincide con su crisis personal. Dejar a su mujer le costó muchísimo trabajo porque para él aquello era una deslealtad, iba en contra de todos los valores en los que había creído hasta entonces. Eso también le creó una nueva crisis, digamos, la primera fue por la ocupación de Bélgica, la segunda por la ruptura de su matrimonio, de ahí que busque la pureza en Tintín en el Tíbet, y a partir de eso, pues bueno, empieza a ampliar sus temas, como se ven en vuelos 714 para Sydney, pues el tema de los ovnis, de otras culturas, o en Tintín en el Tíbet se ve pues el interés, ¿no?, por lo que son las culturas orientales. Él al parecer se desengaña del catolicismo, se aleja de él y empieza a acercarse al arte moderno y a una visión pues más de esa época, ¿no?, más de los años 70. Entonces, más que desarrollar un sistema filosófico, tiene una mirada muy inteligente sobre su tiempo y recoge sus valores y sus cambios. Entonces, él tenía una gran sensibilidad para eso, como tú has dicho, y además una enorme plasticidad. No fue un pensador en el sentido de que no creó valores, pero sí supo reflejar los valores de su época y los cambios que experimentaron. Y tú ves entonces un choque entre los valores cristianos en Tintín y esa apertura a la modernidad, como si fuesen dos cosas separadas que no se puedan reconciliar de alguna manera. Sí, hombre, yo no creo que él al parecer hizo declaraciones donde daba a entender que había perdido la fe y que ya no creía en Dios y que se había distanciado de la Iglesia católica, pero lo que es el componente ético más o menos lo conservó. Pero lo que abandonó fue un poco la perspectiva eurocentrista. Él, desde pensar que la civilización occidental, que era ya algo que había empezado a dudar con Loto Azul, ¿no?, al descubrir porque también la civilización china tenía un gran legado cultural. Pero digamos que esa apertura, sin romper con los valores cristianos, sí con la Iglesia católica y tener dudas de fe, pues empieza a mostrar interés por otras culturas y a ver que realmente el mundo solo se hace habitable cuando hay diálogo. Eso ya lo había visto en el Loto Azul, cuando salva a Chan y este le pregunta por qué me has salvado, si me han dicho que todos los blancos son perversos. Y le dice, bueno, sí, que todos los chinos arrojan a los bebés a los ríos, etcétera. Y dice, los pueblos se conocen mal. Entonces, pues esa idea que ya estaba en un Hergé más joven se reafirma al final y pues ahora hablaríamos de diálogo de civilizaciones. Yo estoy pensando en el encuentro que ha tenido el Papa Francisco con la Ayatollah Sistani en Irak, ¿no? Pues qué importante es el diálogo con otras culturas, y esa es la idea hacia la que probablemente avanzó Hergé y es un magnífico legado, ¿no?, que sin renunciar a nuestros valores tenemos que estar dispuestos a dialogar con los valores de otras culturas e incluso a tener, quién sabe, ¿no?, los extraterrestres yo no creo en ellos, pero sí es cierto, cuando le preguntaron hace poco a un astrofísico holandés que ha sido premio Spinoza y que es cristiano, dijo, yo no pienso que si hay otros mundos habitados, eso no invalida el Evangelio. El Evangelio lo que refleja es la relación de Dios con la especie humana, pero puede tener en otros entornos, con otros planetas, habrá otras tradiciones, se habrá relacionado de otras formas. Entonces, pues bueno, Hergé, en ese sentido, pues la verdad, dio un paso importante, ¿no?, que deberíamos nosotros aprender e incorporar la importancia del diálogo. Y Y más en ya, Estados Unidos, que es una sociedad donde hay muchas culturas. por supuesto, y yo siempre he hablado de cómo el racismo ocurre no necesariamente en los lugares en los que todas las personas son iguales, sino en los lugares en los que sí hay diferencias evidentes de culturas y de razas, ¿no? Cuando muchas veces se hablaba hace años, ¿no?, a lo mejor en los 80, de las sociedades modélicas del norte de Europa, pero bueno, eran sociedades que también eran muy uniformes, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo en lo que hay que pensar, ¿no? Cuando uno critica a los Estados Unidos, por ejemplo, por el racismo, hay que tratar de entender por qué está ahí, por qué existe, como primer paso para tratar de erradicarlo, ¿no? Exacto. Y bueno, y entonces Hergé, al abrirse a otras culturas, pues en el fondo coge una idea que es la base de la ética, que es comprender al otro. Como también, o lo que, o lo que sucede, yo no sé si en Estados Unidos, imagino que Matar a un ruiseñor sigue siendo una obra muy popular. Entonces, pues bueno, esto que decía Atticus, que hay que ponerse en los zapatos del otro y caminar con ellos un trecho para averiguar realmente cómo se siente, ¿no? Y eso yo creo que es una idea que se afianzó mucho en el último Hergé
y también un cierto desencanto, por ejemplo, como se ven los pícaros cuando se ha cambiado el gobierno, pero los pobres siguen siendo pobres, viviendo en chabolas y sometidos un poco a la opresión de la policía y el ejército. Entonces, sí, digamos que, bueno, fue un hombre que estuvo a la altura de los tiempos, lo que nunca, yo creo, no llegó a caer nunca fue en planteamientos totalitarios. Se le ha criticado mucho por la estrella misteriosa, por el personaje del magnate judío que intenta, que compite con Tintín, y se ha dicho que en ese contexto, que además se hizo en la época de los años en que Bélgica estaba ocupado, pues se han dedicado palabras muy duras, ¿no? Porque parece que es el estereotipo del judío. Tal vez fue el momento, yo creo, más reprobable de Hergé, pero Hergé no es un santo, es un ser humano, es un artista. Y entonces, pues también tiene sombras, como la mayor parte de... No es Martin Luther King, por ejemplo, ¿no? Que es un mito, ¿no? Y lo sigue siendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos hablando de un artista, de un creador, no de un faro moral. Y es curioso que fuese justamente en La Estrella Misteriosa, que es uno de esos álbumes en los que él también estaba intentando alejarse de cuestiones políticas, a propósito, ¿no? Que lo hizo después también en El Cangrejo de las Pinzas de Oro y tal y cual, por cuestiones que evidentemente él comprendía lo que estaba ocurriendo en esos momentos, o por lo menos lo estaba viviendo, ¿no? Y entonces tenía ojos como para ver lo que estaba ocurriendo. Y él, Hergé, yo creo que en esos momentos de la Segunda Guerra Mundial, los momentos más duros del nazismo, y del eje y todo eso, pues él trata a propósito de alejarse de cuestiones políticas que le siguen incluso en ese contexto, ¿no? Ese personaje de Paul Winkle creo que se llama, que sí, evidentemente, pues yo creo que hay unas nociones que son hijas de su época y que van a aparecer de alguna manera o de otra manera en esas obras y en algunos casos, tanto si lo quiere el autor como, Sí, como si no. que es curioso que el magnate este tenía un apellido muy judío, Blumenstein o algo Sí. así, y luego lo cambió por otro utilizando un apellido, una expresión de la jerga coloquial, no sé si de la zona flamenca o valona, y luego resulta que también era un apellido judío, ¿no? Eh, ¿Tenía Hergé prejuicios antisemitas? Pues quizás un poco, quién sabe. Yo cuando era un niño, eso tú que eres más joven no lo has vivido, el peor insulto que le podían dedicar en el patio del colegio era perro judío. Ujú. Aunque si maldecían a tu madre, eso no era tan grave como llamarte perro judío. Y bueno, yo creo que la Shoah ha sido el segundo pecado original de la humanidad y un poco las generaciones anteriores todas han nadado en ese lodazal, porque bueno, es un poco el Judas, que yo creo que no es un personaje histórico, pero se ha responsabilizado a los judíos de la muerte de Cristo y bueno, pues él ya era cristiano, entonces participaba de esos prejuicios. Probablemente después de Auschwitz vio las cosas de una forma completamente diferente. También es cierto que en algún sitio hay unas viñetas donde aparece una caricatura de Hitler y de Mussolini. No es en Tintín, pero sí en otras cosas que él hizo. Entonces, no creo yo que él se sintiera... Él era un señor conservador y dentro del conservadurismo en aquella época había cierta desconfianza hacia los judíos, pero no la fantasía de exterminarlos. Esa viñeta de la que hablas creo que está en Quique y Fluke, o Quique Flupke, ¿no? Sí. Y lo que comentas del patio del colegio, pues en mi caso no era el judío, pero sí se había trasvasado a la homosexualidad, ¿no? Entonces, Ah, es bueno. cuando no es el judaísmo, es la homosexualidad, cuando no es el Mm. racismo, eso es algo que está ahí y que está latente y patente en la sociedad y sale bueno, a la palestra, a la superficie, ¿no? Bueno, Eh, Tintín defiende a Zorrino, defiende a Chan. Yo creo que él siempre toma partido por los débiles. Y eso es una cosa que a mí de niño pues me atraía mucho, ¿no? Que Tintín siempre estaba del lado correcto y nunca actuaba por oportunismo. Siempre lo hacía por firmes convicciones morales. Entonces yo en el libro que voy a escribir sobre Tintín quiero destacar también mucho ese legado moral que yo creo que es necesario, porque ahora mismo que ven, claro, yo no tengo hijos, pero sí amigos míos y sí sobrinos. Y bueno, ahora un chaval de 12 años está la mayor parte del tiempo en el ordenador con videojuegos de matanzas, donde salta la sangre por todos lados, y si no viendo porno. Entonces, menuda educación. No sé si nos va a venir una generación de Charles Manson, de futuros, pero yo creo que es mucho más sano una sociedad donde los niños leen a Tintín y los adolescentes. Y Tintín además tiene pues ese idealismo, ¿no? Típico Tintín, no necesariamente digo idealismo desde un punto de vista negativo, ni mucho menos, No, pero que se
después con el mayor realismo, ¿no? O desengaño del que yo hablaba antes de Haddock, que es un personaje en cierto modo tan opuesto a Tintín que acaba siendo realmente un personaje complementario, ¿no? Son una pareja perfecta, vamos, porque Haddock es mucho más humano y de hecho él ni siquiera pensaba convertirlo en un personaje fijo de la serie. Esto pasa como, bueno, Cervantes empezó a escribir El Quijote y en un principio iba a ser un cuento y luego pues se fue dilatando y se nota que no hay una planificación, que el libro es un poco caótico. Entonces estos personajes que surgen, adquieren vida propia y se imponen por su fuerza son los que luego dejan una huella inolvidable. Yo tengo en casa varias cosas de Haddock. No soy un gran coleccionista de figuras, pero sí tengo algunas. ¿Y quién no hubiera querido tener un amigo como Haddock, ¿no? Yo recuerdo en Stott de Coque cuando descubre que hay un negrero y le cuesta trabajo y bueno, lo expulsa del barco, incluso dice, debería colgarle el palo y mientras se aleja coge Con el megáfono, sí. un megáfono para seguir insultándole, ¿no? Entonces, es un gran personaje que revela que Hergé tenía talento para la creación, ¿no? Y Tornasol también, aunque está basado en un personaje real también. Pero, y bueno, y luego hay otra cosa que no hemos hablado tanto, que es el talento para la comedia. Por ejemplo, Las joyas de la Castafiore, en un álbum donde no pasa apenas casi nada, ¿no? Aparece pues un tornasol inventando el televisor en color y hay una de las escenas más románticas que es cuando Tintín escucha a los gitanos tocando la guitarra bajo la luna, ¿no? Es un momento de una gran emotividad. Entonces ahí vemos un Tintín muy lírico. Por cierto, otra vez Haddock ofrece los prados de Moulinsart a los gitanos porque se han instalado cerca de un vertedero, con lo cual una vez más se ve que Hergé no es racista, pero al margen de este detalle que es muy bonito, pues yo creo que es un álbum encantador. Un álbum encantador, incluso tiene hasta el loro, que pica a Haddock. Yo tengo un loro que tiene ya 15 años y realmente los loros son el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que transitan de ser muy afectuosos a pegarte un picotazo. Y un poco también Haddock tiene esos contrastes, ¿no? Por un lado es todo un caballero, descendiente de los Haddock, pero luego de repente se comporta como un borrachín, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego los incalificables hermanos Hernández y Fernández, que se parecen a Bouvard y Puchet, los personajes de Flaubert, y que son dos idiotas solemnes, ¿no? Y hoy en día sigue habiendo ese tipo de idiotas, lo que pasa es que ya no van con bombín. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es un mundo perfecto. A mí me daba pena que Hergé prescindía de las dos alas de Moulinsart, porque le parecía demasiado ostentoso, hizo una cosa un poquito más... Y ahora que lo veo, claro, me he acostumbrado al original y parece incompleto, ¿no? Pero yo creo que, bueno, no sé, si el paraíso existe, se tiene que parecer a Moulinsart. A mí me gustaría acabar allí, pasar allí la eternidad, ¿no? Con Néstor y con el siamés, etcétera. Que además es un lugar que da unidad, ¿no? A esos álbumes a partir de que aparece Moulinsart, Claro. pues es el lugar, es casi la geografía que los incluye a todos, aunque después pues viajen a todos los confines del mundo. Pero por eso me interesa a mí tanto el álbum de Las joyas de la Castafiore, porque es el álbum que realmente, pues siguiendo las típicas costumbres del MacGuffin de Hitchcock y todo ese tipo de cosas, pues trae a todos los personajes a ese espacio de Moulinsart que hace que el álbum sea totalmente diferente y se nota que es un álbum juego en muchos sentidos con el lector, ¿no? Con las convenciones de la narración, incluso con las convenciones del cine y también con el propio universo de Tintín. Por eso es un álbum que a mí me ha interesado siempre. Cuando me hablabas del McGuffin, me acordaba del esparadrapo este que hay en el asunto de Tornasol, ¿no? Que es un momento genial, ¿no? Que va pasando de uno a otro. Y luego es curioso, yo que sé, aquí todo el mundo dice Joe Biden, no dice Biden, ¿no? Y dice todo el mundo dice Moulinsart y no Moulinsart, ¿no? Luego, pues Tintín un poco se adapta a los países en los que desembarca, ¿no? Y cada uno pues lo incorpora incluso hasta su idioma, ¿no? Pues sí, Hitchcock también fue muy importante, yo creo, fue una fuente de inspiración, sobre todo se refleja en lo que tal vez es uno de los álbumes más perfectos, algunos dicen que es su obra maestra, El asunto Tornasol. Yo personalmente sí me gusta mucho,
no sé si le escogería como mi álbum preferido, pero, por ejemplo, yo no entiendo por qué está desacreditado Vuelo 714 para Sydney, porque hay gente que dice que es un álbum mediocre y que al parecer ahí dibujó más Voldemort que el propio George. Y a mí me parece un álbum muy simpático, un álbum que tiene mucha acción y donde hay el malo malísimo peor que Rastapopoulos, que es Laszlo Carreidas. Sí, y sobre todo Es es un ese. álbum, desde ese punto de vista, es un álbum muy desmitificador, ¿no? Porque al final acaba riéndose por completo de esos malvados que acaban casi siendo infantilizados por ese suero de la verdad y se convierten en verdaderas piltrafas humanas de la misma manera que lo era el Capitán Haddock al principio de su aparición en la obra. Es un álbum que a mí me ha interesado siempre. Lo que pasa es que es cierto que quizá como tiene esa parte final en la que entran en el mundo de los ovnis y los Sí. extraterrestres y esas cosas, pues a personas que a lo mejor son más materialistas o no les interesa ese tipo de cosas, les gusta menos. A mí me gusta mucho cómo ridiculizan a Rastapopoulos y Carreidas me parece un personaje redondo, el que hace trampas jugando a los barquitos en su jet privado. Y esta escena con el médico este alemán que parece medio nazi, ¿no? Y empiezan a presumir los dos a ver quién es el auténtico genio del mal. Yo creo que el genio del mal es Carreidas, más que Rastapopoulos, que acaba dando pena, incluso, ¿no? Porque además en ese álbum se lleva golpes por todas partes. Y recuerdo la escena en que se ve a un babuino y Alan le contempla y dice, anda, esa nariz la he visto yo en algún sitio y tiene al lado a su jefe. Y bueno, Rastapopoulos acaba diciendo, pero ¿qué le he hecho yo al demonio? ¿Qué le he hecho a Satanás? Yo creo que yo es un álbum, hombre, álbumes flojos también a mí siempre me parece un poco flojo La Isla Misteriosa, no me ha llamado tanto la atención. La Isla O La Negra. Isla, o La Isla Negra, pues también, La Estrella Misteriosa, perdón, Ah, La la Estrella estrella Misteriosa. misteriosa, sí, sí. No, estos dos álbumes a mí son los que menos me gustan, La Estrella Misteriosa y La Isla Negra. Son los dos que me parecen argumentalmente más flojos. Pocas veces se ha visto tan solo a Tintín como en La Isla Negra. Y en La Estrella Misteriosa, pues yo no llego, salvo el comienzo, que me gusta más, que parece que la inminencia del fin del mundo, y luego pues ya el resto me da la sensación de que va un poco a ciegas, ¿no? De que tal vez es uno de los álbumes que tienen una trama peor articulada. Le sucede un poco al Templo del Sol también cuando están cruzando pues, los Andes, también demasiadas peleas con cocodrilos, con animales, con serpientes. Y ahí, pues claro, eso pasa en Busca del tiempo perdido. Pues hay como zonas muertas, ¿no? Que no están tan bien articuladas como el resto, ¿no? No todo pueden ser momentos estelares. La Isla Negra, como puedes ver aquí, lo tengo hasta en una edición en latín que me En regaló latín. mi ya difunto abuelo pues hace mucho tiempo. Y es un Madre álbum mía. que le tengo cariño porque para mí es de los primeros que leí. Entonces, pues fue una de mis introducciones a Tintín, junto con El cangrejo de las pinzas de oro, que leí originalmente una traducción al gallego. Creo que La Isla Negra está bien para introducir quizá a los lectores más jóvenes a Tintín y que después gradualmente puede ir complicándose más y más. Carreidas es, por cierto, ya que lo mencionabas, el malvado que tiene éxito a nivel de negocios y a nivel profesional, ¿no? Que es algo que quizá no tenga tanto Rastapopoulos, a pesar de que sí es un personaje camaleónico el de Rastapopoulos, ¿no? Y me interesa mucho, te quería preguntar una cosa que, ya que mencionabas a Hitchcock hace un rato, yo creo que desde el principio de las aventuras de Tintín, de esta serie, Hergé adapta al cómic técnicas muy cinematográficas, ¿no? De hecho, esto se ve ya en Totor, incluso el antepasado de Tintín, ¿no? Pero sin embargo ha resultado bastante difícil adaptar con éxito a la gran pantalla las obras de Tintín, ya sea con con actores reales o ya sea con animación, ¿no? ¿A qué crees que puede verse esto de que quizá el cine no haya captado a Tintín de la manera más adecuada, a pesar de que tú me comentabas antes de comenzar la grabación que a ti te gustaba la película de Spielberg? Sí, bueno, pasa que Spielberg un poco quiso, creo, hacer una especie de paso y recreó un Tintín que parece a veces Indiana Jones. Entonces, pues sí se nota, pero yo a pesar de todo creo que es bueno, una cosa bastante digna, probablemente indudablemente la mejor película que se ha hecho. Yo no he visto las antiguas, esta que había con personas, me han dicho que eran más bien flojas, y lo que hicieron las versiones en dibujos animados
pues ahí buscaban más al público infantil que al público adulto y simplificaban las tramas hasta infantilizar todo, ¿no? Yo creo que, bueno, hubiera hecho a lo mejor falta un Hitchcock para hacer un y yo me lo imagino ahí en Mulansar con un ambiente parecido al que se ve en Con la muerte de los talones, y hubiera hecho falta pues tal vez un cineasta que se atreviera a fijarse menos en la aventura y más en la psicología de los personajes. Yo creo que ahí hay un conflicto porque Tintín lo siguen viendo muchas personas como algo infantil. Entonces, si lo haces para un público infantil, desvirtúas y empobreces todo. Y no se atreven a dar el salto de hacerlo para un público más adulto, con unos personajes. Y yo creo que hubiera hecho falta pues estos directores europeos que en los años 40 hicieron cosas tan interesantes en Estados Unidos, como Mankiewicz o Fritz Lang, pues para haber hecho, o Otto Preminger, ¿no? Pues para haber hecho una especie de Tintín metiéndose en la psicología de los personajes y creando una historia compleja. Probablemente a lo mejor Hergé no lo hubiera tolerado, pero yo creo que lo que nos hace falta más que un Tintín en plan Indiana Jones es un Tintín rodado por un Mankiewicz, por ejemplo, por un Fritz Lang, mostrando también las sombras que hay en Mulansar, ¿no? Y todos, pues, por ejemplo, ¿por qué Tintín nunca se enamora, ¿no? Dicen que era un poco por el puritanismo de Hergé. También es el hecho de que es un chico de en torno en primero de 12 años, luego 16, como mucho llega a los 20 años. El que no hubiera personajes femeninos, salvo Castafiori, pues dio pie a que hubiera pues especulaciones maliciosas sobre una relación homosexual entre Tintín y Haddock, lo cual indignaba mucho a Hergé, ¿no? Pero sí haría falta, yo creo, una película un poquito más adulta, que se atreviera a profundizar con una buena trama en la psicología de los personajes. Creo que esto es un mal del cine de Hollywood actual en general, ¿no? Esta idea de que prácticamente todas las películas tienen que ser películas de acción y entonces, claro, Claro. las películas acaban dejando de lado la psicología, la profundidad psicológica de los personajes para centrarse en una trama que al final acaba siendo siempre la misma. A mí me sorprendió muchísimo, a mí que me encanta Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas, que Tim Burton, que es un director de muchísimo recorrido, de mucho éxito a nivel mundial, pues hiciese un Alicia en el País de las Maravillas con Johnny Depp y que realmente convierte a esa obra de Lewis Carroll, que en absoluto es una obra de acción, en una obra que en la película se está preparando durante todo el metraje para una batalla final. Que Alicia en el País de las Maravillas, que es una obra episódica, que es una obra filosófica, incluso podríamos decir, se convierta en una obra de acción, que parezca casi Spider-Man o algo así, a mí no me tiene ningún sentido. Yo creo que esto pasa incluso en esa película Sí, esto forma parte de la infantilización del cine, ¿no? Que se está haciendo pues un cine cada vez más pueril, ¿no? Y lo ves incluso, no sé, yo tengo HBO y echo de menos el cine clásico. Lo hay en otras plataformas, en Filming, pero hay muchas películas que las tienes que ver en YouTube pagando, ¿no? Y películas espléndidas, yo qué sé, me acuerdo de La venganza de Dulzana, de Robert Aldrich. Pues muy difícil encontrar esa película, es un grandísimo western, ¿no? Entonces, un poco, y ahora incluso con la novela, saltando a otro campo, el otro día apareció un artículo donde decían que los grandes escritores españoles del siglo XX ya no están en las librerías españolas. A nadie le interesa Baroja, Delibes, Cela, Martín Santos, Carmen Martín Gaite. Se busca o bien pues la literatura de aventuras o un tipo de literatura que retrate los problemas del tiempo moderno, que son fundamentalmente frustración laboral, fracaso sentimental y bueno, pues todo lo que hablábamos de la puerilidad, el cine clásico americano, que yo creo que habría que pudo ser entre los años 40 60, es lo mejor que se ha hecho desde mi punto de vista, y a partir de ahí el cine otra vez vuelve a ser un espectáculo. Y en eso estamos, ¿no? Que de vez en cuando se hacen buenas películas. Yo otro día vi Interestelar y me gustó. Me parece una película, no una obra maestra, pero interesante, ¿no? De Christopher Nolan, creo que es. Pero Sí, sí es, sí. sí es cierto, hay un poco una tendencia a infantilizarlo todo. No se trata de que cualquier tiempo pasado en el cine fuese mejor, pero sí que hay unas bases que hay que conocer para también poder acercarse a las películas más actuales. Yo tuve desde siempre la suerte de que a través de mis padres y a través de mi tío, pues tuve la oportunidad de ver muchísimo cine clásico en los años 30, 40, 50 y estoy de acuerdo en que, como tú dices, pues son las bases
de lo que realmente es el cine, y además es cine clásico de Hollywood americano, pero que tiene mucha influencia europea, porque, como decías antes, todos esos directores salidos de Europa que encontraron cobijo en los Estados Unidos antes y después de la Segunda Guerra que Mundial. Muchos eran judíos. Por cierto, sí, eso es Muchos cierto. eran judíos. ¿Cuántos talentos se perdieron en la Shoah? Es una cosa que de ahí hubiera estado bien que hubiera hecho Hergé algún tipo de declaración. Yo tengo muchos amigos judíos. Hace poco salió a la luz en España una fotografía que se veía una masacre de judíos en Ucrania. Se veía justo el momento en que disparaban a una madre con sus 2 hijos, ¿no? Entonces, una cosa tan terrible que pues, se hubiera echado, bueno, hubiera sido un bonito gesto. Él nunca justificó el nazismo, pero yo creo que él como figura pública sí debería haber tenido pues, un pronunciamiento más firme, ¿no? Pero bueno, esa tibieza la tuvieron muchos intelectuales, ¿eh? Y se pronunciaba sobre cuestiones que estaban a lo mejor un poco más lejanas y que a veces también tenían un componente mitológico para él, como son los indios estadounidenses o los indios americanos, ¿no? Que esto es algo que no ocurre solo con Hergé. Si piensas en contemporáneos suyos como Jacques Brel, ¿no? El cantante belga, también belga, pues tenía una obsesión con el Far West y con los indios y con ese lejano oeste que tiene que ver con toda una generación, no solamente... claro. A mí el western me gusta mucho. Me parece un género extraordinario, ¿no? Para el mejor director de todos los tiempos es John Ford. Por lo menos ya hay un cierto consenso, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, Hergé tampoco no asumió el papel de un intelectual como Albert Camus. No intentó ser la voz de la conciencia y él se consideraba pues un dibujante de cómics. Pero ya nos dejó una obra de un enorme interés. Es que realmente no hay nada comparable. Yo ahora mismo... A mí me gusta mucho también el cómic clásico americano, me gusta mucho el Alex Raymond, el Flash Gordon de Alex Raymond, me gusta mucho Winsor McCay, me gusta Little Nemo, me gusta mucho también El Príncipe Valiente, es una cosa extraordinaria, Harold Foster, ¿no? Un grandísimo dibujante, ¿no? Pero en Europa no ha habido un universo cerrado tan perfecto, no hay nada equiparable, ¿no? Y algunos de los mejores autores de cómic salen precisamente de la escuela de Hergé. En todo caso, yo también aprecio mucho a Giraud, en la época que era, y al ciclo de aventuras del Teniente Blueberry. Yo creo que también eso es un cómic extraordinario. Ahora se están haciendo cosas muy interesantes en cómic. Yo he de reconocer que no estoy tampoco muy volcado en ellas. Tal vez también hay cómics muy violentos, que a mí eso es una cosa que no me gusta. Hergé tenía una gran cualidad, que es la elegancia. Hay muy pocos muertos. Aunque yo recuerde en El viaje a la luna, ahí cuando forcejean con el mayor, que venía del... Jorgen, ¿no? Boris Jorgen, sí, Boris Jorgen, sí, cuando entonces muere en el forcejeo. Y luego hay algo insólito. Pero no se ve cómo muere. Y luego hay algo también insólito, que es un suicidio, el de Wolf, que él intenta pues paliar la traición que ha cometido, además sabe que los otros no podrán llegar a la Tierra y hace algo que es impropio en un cómic infantil, que es suicidarse. Suicidarse por altruismo. Entonces, que a veces Hergé era valiente, pero claro, no sería absurdo pues eso, equipararle con Bertrand Russell, por ejemplo. Nunca quiso desempeñar un papel parecido. Rafael, sé que tienes otras cosas que hacer, evidentemente, no quiero tampoco tenerte aquí durante horas y horas, aunque la verdad es que estoy disfrutando de esta conversación enormemente y sabía que iba a ser así cuando me puse en contacto contigo, pero hay un par de cosas más de las que quiero hablar antes de terminar. No te preocupes. Y una de ellas tiene que ver con, es evidente que Tintín se está acercando casi a los 100 años ya de existencia. Desde su primera aparición en el viaje al país de los soviets en 1929, pues nos acercamos ya casi al centenario, poco a poco, ¿no? de Tintín. Y llegados a este punto, 2021, que es cuando estamos conversando y grabando esto, ¿cuál te parece o cuáles te parece que podrían ser pues los legados o el legado de mayor importancia de la obra de Hergé en este siglo XXI? ¿Por qué crees que la popularidad de Tintín pues continúa perdurando, ¿no? Casi un siglo después de su primera aparición? Tintín nos puede hacer reflexionar de alguna manera sobre nuestra realidad actual. Yo creo que por su mirada que tiene sobre el hombre. De alguna manera Tintín es una reflexión también sobre la condición humana
Y bueno, pues Tintín encarna el idealismo, ¿no? En estado puro. Es el super yo, ¿no? Que todos desearíamos tener, ¿no? Pues alguien con una integridad absoluta, que jamás comete una vileza. Aunque los héroes sean más mitos que realidades, todos necesitamos tener referencias. Yo durante mucho tiempo tuve una imagen de Nelson Mandela en Robben Island, en su celda, y a mí me inspiraba, ¿no? Y yo creo que así como Mandela ha sido una gran inspiración, Tintín también lo es, porque Tintín defiende a los débiles, defiende al niño este chino, al culi, al que golpea a un occidental cuando casi le atropella. Entonces, nunca, no le mueve el interés por el dinero, es absolutamente desprendido, tiene una lealtad inquebrantable. Entonces, él representa, encarna un ideal moral. Todos los ideales morales tienen un carácter un poco fantástico, porque no son exactamente reales, pero son muy necesarios, porque no se puede vivir sin referencias. Entonces, él es un modelo de lo que es ser una persona decente y un ser humano íntegro. Haddock, que también es un ser humano íntegro y decente, y sin embargo tiene flaquezas. Se parece más a los seres humanos reales y muestra pues ese otro lado. ¿Quién no ha hecho cosas que no le avergüencen? No sé, yo me he reído de profesores y cuando era joven dejándome llevar por mis compañeros, por ejemplo, profesores que inseguros, que no eran capaces de imponer la disciplina y bueno, pues te dejabas arrastrar por la masa y te reías de ellos. Entonces, todos hemos tenido nuestros momentos de vileza. Y también le sucede a Haddock, cuando golpea a Tintín, cuando tiene gestos de egoísmo, ¿no? Y luego está el personaje del sabio. Yo, cuando hablabas de mi tiempo, yo me paso la mayor parte del día aquí. Trabajo en casa desde hace muchos años y no entiendo la vida al margen del estudio, de la lectura, de la investigación. Y Tornasol pues, nos da esta imagen, o sea, que tenemos distintos arquetipos, ¿no? El héroe, el hombre real con sus flaquezas, el sabio, los idiotas entrañables, como pueden ser Hernández y Fernández, la amiga leal, porque Bianca Castafiore puede ser una pesada a veces y molestar a Haddock, pero siempre les ayuda en muchas ocasiones, como en el asunto Tornasol, ¿no? O no sé si también les ayuda en el efecto tocar, en fin, es una... Y luego pues hay toda una colección, el personaje del perro, ¿no? Que yo agradezco mucho que haya un perrito, porque también tengo perros, Milú. Entonces es como una especie de paisaje humano que nos muestra las diferentes facetas del ser humano y es como si contempláramos un poliedro, ¿no? Entonces cada personaje es una cara. Y si reunimos todas las caras, obtenemos a la condición humana en toda su complejidad. Entonces nos muestra lo que es el hombre en un contexto determinado, que es el siglo XX. Y en ese sentido, pues nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos. Yo a mí, incluso es una excelente escuela de perfeccionamiento moral. Entonces yo creo que hay muchos motivos para volver a Tintín, porque nos enseña a conocer mejor al hombre, a conocernos mejor a nosotros mismos y a tener un ideal moral que guíe nuestras vidas. Aparte de su riqueza desde el punto de vista de la imagen, de la imaginación, del color, etcétera. Y además a mí me ha ayudado mucho a aprender lenguas extranjeras, con lo cual eso también, ya no hay nada que no sea provechoso. Se le suele criticar a Hergé, de todos modos, la poca presencia femenina que hay en la obra. Y yo me pregunto a veces si nosotros como lectores, teniendo en cuenta el momento histórico en el que vivimos, no proyectamos demasiado nuestras expectativas sobre obras que además se han creado en otros momentos históricos y además por otras personas que no somos nosotros, ¿no? ¿Cómo ves tú esa relación de Hergé con la mujer? Sí, se le ha acusado de misógino, pero yo creo que Bianca Castafiori puede ser un poco pesada, pero no es un personaje abominable en ningún momento. Es una señora, es una buena amiga, es una artista. Lo único, pues, tiene un temperamento, es como un ciclón. Entra en una casa que es como un vendaval, ¿no? Pero a mí me encantaría tener una amiga, ¿no? Como Bianca Castafiori. Además, sé que si tuviera un problema y recurriera a ella, no me iba a fallar. Entonces, yo no creo que sea un personaje en absoluto negativo. Hombre, inicialmente era un cómic para niños, entonces él pensaba que la introducción de personajes femeninos pues podía tener ciertas connotaciones sexuales. Luego estas novias perfectas que tenían Trueno o el Jabato o incluso el Príncipe Valiente acababan resultando cargantes, la verdad. Te he dicho que el Príncipe Valiente se nota mucho el matriarcado estadounidense, el papel que tiene la mujer. Y yo no sé hasta qué punto pues crear unas mujeres así que eran una especie de complementos Tintín con una novia o Haddock casado, la verdad es que parece que altera un poco ese mundo donde lo esencial para tener una aventura es la libertad.
Los personajes no tienen lazos, no tienen obligaciones familiares, no tienen pareja. Entonces yo creo que al mantener a Tintín soltero le tiene más abierto a la aventura. Y yo creo que un Tintín con novia hubiera resultado pues muy engorroso. Oye, que me voy al Tíbet, te vienes conmigo, me voy, yo que sé, a la República de San Teodoros. Y yo creo que sí, lo que al parecer era Tintín ya era muy pudoroso. Entonces el sentido del pudor le hizo no meter ninguna nota romántica ni sexual en su cómic. Pero de ahí a decir que era misógino me parece una exageración. Sí, además, bueno, se ve en Joseph y Yoko en otro sentido, ¿no? Como la introducción de padres para estos niños complica un poco la creación Claro. de historias, ¿no? Porque hay que meter a los padres hasta con calzador en la historia, ¿no? Entonces, en muchos de las historias, pues no tiene mucho sentido que aparezcan los padres, pero aparecen y están ahí escuchando la radio a ver dónde están sus hijos y acaba siendo bastante poco realista Claro. en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Hay algún álbum, para terminar ya, Rafael, o algunos álbumes? Ya sé que has hablado de varios álbumes, hemos comentado, ¿no? Pero ¿hay algún álbum o algunos álbumes de Tintín que a ti, desde tu punto de vista personal, de lector, tintinófilo, te parezcan especialmente notables? Pues, hombre, sí. O sea, hay obras maestras. Y como también Baroja escribió mucho, y no todos los libros son el árbol de la ciencia, ¿no? O la busca. Hay obras mediocres. Yo creo que la primera obra maestra, y no voy a ser original, es El Loto Azul. Es un libro extraordinario. Yo creo que es una de las mejores historias del cómic. Además introduce en el universo de Tintín, el mundo adulto, la política de su momento, los conflictos políticos, sale la Sociedad de Naciones, sale pues la preparación de la invasión de Manchuria, de la presencia japonesa, el imperialismo. Y este álbum, aparte que luego la trama está muy bien hecha, se lee muy bien, todo discurre con mucha fluidez, tiene personajes entrañables como los padres, el profesor Wan, me parece que se llama, pues también es un personaje que tiene un indudable encanto, ¿no? O su hijo que se vuelve loco, o el malo, el japonés este terrible que acaba suicidándose, que es otro suicidio, se hace harakiri, ¿no? Pues también es... Yo creo que sin duda es un álbum excepcional. Luego, a mí me gusta también mucho el ciclo compuesto por El secreto del unicornio y ya no es tan brillante el tesoro de Raka en el rojo, me parece que está muy bien, pero El secreto del unicornio me parece un álbum especialmente interesante, ¿no? Y además es el que permite que al final tengan un hogar, tengan Mulansar y que se puedan establecer en él. Y está muy bien E desarrollado. independencia económica también. E independencia económica. El asunto Tornasol también es un prodigio, además un álbum muy cinematográfico, que está hecho con una serie de planos que parecen muy cinematográficos, una combinación de planos medios, panorámicas, primeros planos, planos que parecen planos secuencia. Es un prodigio de planificación visual y el argumento también está muy bien desarrollado. Tintín en el Tíbet, del que ya hemos hablado, también es otra de las grandes obras maestras. Pero luego hay otros muchos álbumes que no han sido tan aplaudidos y que a mí me gustan mucho, como puede ser, por ejemplo, La Oreja Rota, a mí me gusta muchísimo, o Estos de Coque, también es un álbum que me gusta mucho. Incluso los del Viaje a la Luna, que a algunas personas les parecen aburridos, a mí me parece que tienen su encanto, ¿no? Y es cuando aparece este cohete que sí, que es el V2 de los nazis, ¿no? Pero también yo creo que es una aventura interesante. Pero si tuviera que escoger, pongamos tres, yo cogería a alguien que me dijera, ¿cuáles son los tres mejores álbumes? Pues yo le diría el Loto Azul, sin duda, el Asunto Tornasol y Tintín en el Tíbet. No, Y, no era desde luego mi intención ponerte en ese brete, pero ya que lo dices tú, pues estoy totalmente de acuerdo con tu selección. y añadiría uno más, que para mí es un álbum muy bonito, que es Las joyas de la Castafiore. Sí, ese es un álbum que a mí me parece totalmente maduro y absolutamente, bueno, interesantísimo. Es el álbum de Tintín, y yo lo he dicho en varias ocasiones, no sé si en algunos de los vídeos o no, pero es el álbum en el que a mí me gustaría estar presente dentro del álbum. Me encantaría estar presente, más que en esas aventuras en las que Tintín viaja por todo el mundo, a todos los confines de la Tierra. Me gustaría estar metido en la historia, no historia realmente, de las joyas de la Castafiore. Y estar al lado de Tornasol cuando inventa esta rosa blanca, ¿no? Que le pone el nombre de la Castafiore, que es Que un quizás momento de la una parte más ternura. romántica, ¿no? Una de las partes Claro. más del amor romántico no aparece, la amistad sí aparece, pero a través de Tornasol. ¿Quién lo podría pensar, Claro. no?
el amor romántico entra a través de ese personaje, ¿no? Es cierto, es un momento además de una gran belleza y de una gran ternura y donde Tornasol pues se ve ese lado, yo soy una persona tímida o por lo menos lo era mucho de joven y sí le veo pues de este hombre tímido, inseguro, enamorado de una mujer inaccesible, ¿no? Entonces, bueno, pues un álbum que tiene muchísima ternura. A mí me gustaría vivir en Mulansar, estoy viendo el fondo que tienes y digo, ¿no hay alguna forma de que entremos ahí y Bueno, parece que salgamos? existe el castillo, ¿no? Pero en Francia, yo no he tenido Sí, la posibilidad de visitarlo, pero parece que existe. bueno, sí, sí existe. Y de hecho lo puedes encontrar en la Wikipedia muy fácilmente. Se supone que está en la zona valona y tiene, vamos, lo componer y se ve que incluso hay imágenes que están superpuestas y se ve con las dos alas más que faltan. Porque Pero, hubiera sido pero, demasiado, pero según demasiado dice ostentoso. Joan Manuel Soldevilla en uno de sus libros, se explica que si uno entra en el castillo real, no tiene absolutamente nada que ver el interior Ah, bueno. con el interior del castillo de Moulinsart, ¿no? Pero bueno, Bueno, es, a mí me gustaría ver a Néstor también esta escena que se le ve con una bandeja que consigue en un principio que no se rompan los vasos haciendo y que creo, yo por aquí tenía antes, no sé si lo he cambiado de sitio, pues me lo he ido a llevar a otro lugar, tenía esta imagen de Tornasol de Néstor, ¿no? Con la bandeja. Hay momentos que parecen también sacados de Harold Lloyd o de Buster Keaton o de Chaplin, ¿no? Donde se ve pues un humor muy visual, muy inteligente, ¿no? Que es otra parte que nos ha resaltado tanto de Hergé, ¿no? Esa capacidad no para el chiste fácil, sino para la ocurrencia elegante, ¿no? Para el gato elegante, y que a veces simplemente se desarrolla en 2 o 3 viñetas, como el caso del esparadrapo, ¿no? Que da tanto juego y que es un detalle tan insignificante. y que después esa escena de la que hablas con Néstor, después el gato y Milú Salta. estropean la situación. Él consigue salvar la situación, pero después Tintín, Milú y el gato terminan con esa Y, situación, y ¿no? no hemos hablado de otro personaje desternillante que es Abdalá y el emir. Y bueno, el niño este que es la piel del diablo, a mí no me extrañaría verle de ayudante de Osama Bin Laden, ya de mayor. Y luego la forma en que se expresaba el padre, ¿no? El terroncito de azúcar, que por cierto se ve a Tintín pegándole unos azotes. Hoy en día eso sería inaceptable, ¿no? Entonces yo fui a un colegio de curas donde la mitad de los profesores eran militares. Entonces, bueno, imagínate el ambiente que había allí. Buenos días, don Antonio. Yo no sé si en Estados Unidos los alumnos se levantan cuando entra el profesor No, y no. a mí me llamaban Rafa. Hola, Rafa, ¿qué tal? Y ahora hemos pasado a algo que cada vez es más frecuente en España, que es la violencia contra los profesores en los institutos de algunas zonas, sobre Bueno, todo, ¿no? esto pasa aquí continuamente, claro, porque además con los problemas sociales que muchos institutos, sobre todo urbanos, tienen y no tan urbanos, pues esto está a la orden del día, lo que comentas desgraciadamente aquí en los Estados Unidos. En cambio, a Tintín no le tiembla la mano a la hora de darle unos azotes a Abdalá y también le pega a Haddock. Entonces, pues bueno, habría también que hacer una reflexión de cómo se educa a los adolescentes, ¿no? Yo creo que Tintín es un universo enorme, ¿no? Y que por el cual puedes entrar por muchos puntos y siempre te sorprende algo nuevo, por Y ya mucho que, tiempo que lleves con él. y ya que mencionas al Emir, pues el Emir, pensando que su hijo es una maravilla, esto se transpone también a muchos padres que piensan que sus hijos son Ah, excelentes, pero después bueno. no saben o no quieren ver lo que sus hijos hacen en la vida real, ¿no? Sí, bueno, eso me sucedía. No, ay, mi hijo, que es como un niño. Y bueno, yo tuve un problema porque les puse una película sobre las drogas y entonces me dijeron que era una película muy dura para chavales de 15 o 16 años. Y yo dije, bueno, yo la he puesto en clases de ética al revés, para que vean cómo es este mundo. Ay, mi hijo, que es tan inocente. Y el hijo estaba fuera del instituto fumando porros, emborrachándose. Entonces los padres no conocen el mundo real en el que viven sus hijos. Y eso yo creo que también contribuye a que no les sepan educar, ¿no? Entonces yo creo que la sobreprotección es nefasta. Y yo creo que, por ejemplo, Tintín no habría sobreprotegido. Si hubiera sido profesor, habría impuesto el principio de autoridad. Yo creo que el primer paso de la enseñanza es aprender que hay límites y que las frustraciones son inevitables y que hay que aprender a convivir con ellas. Y en todo caso, tener instinto de superación, pero saber que, pues no sé, yo a lo mejor con cerca de 60 años no voy a aprender un idioma como un chaval de 20 años. Porque también en mi época yo pertenezco a una generación donde todavía hablar inglés casi se consideraba un acto de poco patriotismo. Aquí en España se le dio mucha importancia al español y se menospreció mucho los idiomas. Y la gran asignatura pendiente de mi generación han sido precisamente los idiomas.
Entonces, pues yo imagino que Tintín, pues si hubiera sido padre, yo creo que habría sido un padre responsable. Y sobre todo el idioma de la pérfida Albión, ¿no? Que es el inglés. Ah, Entonces, evidentemente. claro. Pero Sí. lo que comentas también está a la orden del día aquí, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, en la universidad, en muchas ocasiones hay un montón de películas que no puedo poner. No necesariamente Mm, por su mm, violencia, que no parece que sea mm, un problema en mm, esta sociedad, pero muchas películas españolas que mm, incluyen desnudos o escenas de sexo, incluso en la universidad, pues hay que tener mucho cuidado porque siempre puede haber mm, alguien que se pueda sentir ofendido y mm. protestar, ¿no? Eh, Estamos llegando a unos niveles de imbecilidad. El otro día leí que en el catálogo de Disney una serie de películas las habían incluido entre no recomendadas para niños menores de 7 años. Entre ellos Peter Pan, por la imagen que daba de los pieles rojas, Los Aristogatos, porque sale un siamés y parecía que era una burla a los orientales, Dumbo, porque aparecen unos cuervos y parecía que era una burla de los afroamericanos. Y luego ya con esto del tema del sexo, vamos, ahora mismo al revés, los chicos, por lo menos en España, imagino que en Estados Unidos igual, empiezan a tener relaciones sexuales cada vez antes. uh, Cuando les han ido a dar clases de educación sexual a los 15 y 16 años, se ríen de la gente que va allí. Porque ellos, hay una cosa terrible, es que se educan, por un lado están viendo porno, y un porno cada vez más agresivo y violento, pero por otro lado en una universidad no se te ocurra poner una película con un desnudo, lo cual no podrías poner El último tango en París, por ejemplo. Te expedientan y te acusan de pederasta. Y yo no sé si va a pasar, porque contaba Mario Vargas Llosa, cuando fue profesor en una universidad norteamericana, que no se atrevía a mirar a las alumnas, porque tenía miedo de que cualquier gesto se interpretara como una insinuación. Yo antes, si tenía que hablar con una alumna de 17 años, me encerraba en el departamento con ella, hablaba, le enseñaba el examen. Ahora ya pues se empieza a hacer en la sala de profesores. Se está creando como una especie de psicosis colectiva que yo creo que nos está quitando libertad y que ahora mismo pues nos hay películas como las películas de Almodóvar que no se podrían hacer. uh, Y yo tuve un compañero que tuvo problemas por leerles, por hablarles de Lolita, de Nabokov, uh. a chicos de 18 años, no de 12. Y hubo padres que protestaron, porque eso que era la obra de un pederasta. Bueno, yo creo que son los mismos imbéciles, con perdón, que dicen que Hergé es racista, fascista, forma parte de esta imbecilidad de lo políticamente correcto, que es una especie de nuevo fascismo, en el fondo. Una especie de nuevo fascismo. Y yo no he llegado a tales situaciones todavía en la universidad de aquí, pero sí es cierto que son cosas que están en el ambiente, que yo sé por otros colegas en otras universidades y amigos que sí han pasado por situaciones semejantes. Así que la cuestión de lo políticamente correcto sería algo que nos daría para una conversación Para otras dos muy, horas. muy, muy profunda y larga. Para terminar, Rafael, ¿en qué proyectos estás metido en estos momentos a corto, medio, largo plazo de los que puedas o quieras hablar para Pues, terminar pues, esta charla que ha sido un verdadero placer para mí? Pues yo la verdad es que ahora estoy en un momento de mucha hiperactividad. Por ejemplo, en revista de libros he asumido el papel de editor de los textos. De todos los textos que se escriben, pues pasan por mí, para que yo os haga siempre algún leísmo, alguna... Y estoy trabajando, he terminado una novela, tengo varias editoriales que han mostrado interés, pero estoy buscando un sello grande, a ver si hay suerte. Pero ya he firmado contratos para hacer primero no es un ensayo sobre Tintín, es una especie de fantasía literaria sobre Tintín, donde yo entrevisto a Hergé y luego cuento qué ha pasado con los personajes. Eso es una cosa a la que ya he empezado. Publiqué un adelanto en Zenda con la entrevista imaginaria a Tornasol. Me gustaría que lo leyeras porque es algo diferente. Yo vi que ya había demasiados libros eruditos sobre Tintín y que había que hacer algo distinto. Entonces, esto es el proyecto a más corto plazo. Me van a publicar dos editoriales recopilaciones de artículos, porque he publicado más de 1.500 artículos y mis artículos son microensayos. O sea, yo publico 3 a la semana y suelen tener una media de 8 o 10 páginas. Entonces, realmente no es el típico artículo, sino que son pequeños. Pues, por ejemplo, ahora hace poco de Dostoyevsky, de Yeat, en fin. Entonces, y luego, bueno, pues un proyecto que me hace mucha ilusión, dos proyectos que me hacen mucha ilusión. Uno es un libro de entrevistas con Mario Vargas Llosa, que ya le hice una entrevista, y voy a escribir la biografía de Gregorio Ordóñez. Yo imagino que tú lo conocerás, no sé si fue un político, para el que no lo conozca, fue un político del Partido Popular, asesinado por ETA en el año, me parece, 91, 93, 95 creo que fue, y que fue una de las primeras víctimas, ¿no? Cuando ETA adoptó esta estrategia miserable, el terrorismo independentista vasco,
de la socialización del sufrimiento, ¿no? De matar también a concejales, de matar también a profesores, a intelectuales, etcétera. Y bueno, conocí a su viuda, conocí a su hermana, que son dos personas absolutamente encantadoras, y voy a escribir, pero también no va a ser una biografía al uso. Yo me voy a basar un poco en el modelo del nuevo periodismo americano, de Tom Wolfe, de Truman Capote, y donde yo veo a través de los personajes que le conocieron, incluso los que estuvieron presentes en el asesinato, como María San Gil, pues voy haciendo una serie de estampas que nos acerquen al personaje humano, ¿no? No me interesa tanto sus iniciativas municipales como quién era y sobre todo que se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia frente al terrorismo. Así que estoy, en fin, mucha gente se pregunta cómo puedo hacer tantas cosas y yo creo que es porque mi trabajo para mí es una pasión. No tengo la sensación de trabajar y de estar haciendo algo penoso. Todos los días se me quedan cortos y bueno, pues estoy trabajando en estas cosas y tengo por ahí más ideas, así que ya, como espero que sigamos en contacto, Antón. Por supuesto, y además yo me veo muy reconocido en lo que comentas acerca del trabajo y acerca de esa hiperactividad. Y bueno, pues la verdad es que los lectores te agradecemos que así sea y pues para mí ha sido un verdadero placer poder charlar contigo, Rafael, sobre todos estos temas y estás permanentemente invitado a volver siempre que lo desees para hablar de Tintín o de cualquier otra cuestión en el canal y esperamos esos libros y especialmente ese sobre Tintín, esa novela tintinesca, pues con muchísimo interés. Y además estás en YouTube y en Twitter, ¿no? Donde sí. se te puede seguir, ¿no? Sí, y bueno, yo cuando tenga el libro de Tintín espero que hagamos enviártelo y que hagamos otra conversación. Ya Pérez Reverte me dijo que en Zenda me iban a hacer una entrevista y que lo iban a publicitar. Y bueno, yo imagino que tú nunca, no sé si has llegado a escribir sobre Tintín, ¿tienes algún libro o algo así? ¿O no entra dentro de tus planes escribir algo? Entra dentro de mis planes, lo que pasa es que, bueno, pues por cuestiones personales, familiares, laborales, pues no he tenido tanto tiempo para hacerlo, pero sí es algo que sí me ha rondado la cabeza, escribir algo acerca de Tintín o acerca de la música que me interesa y ese tipo de cosas. Y bueno, como dice un amigo mío, del futuro nunca está nada excluido y espero que así, que así pueda ser. Yo te animo a que lo hagas porque tienes un gran conocimiento de Tintín y estoy seguro de que podéis hacer un ensayo interesante y que aportaría muchas cosas. Y así pues nos intercambiamos cromos cuando llegue el momento. Pues puedes tomarme la palabra que a ello me dedicaré. Rafael, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, como digo, hablar contigo. Y nada, pues cuando quieras, como vamos a seguir en contacto, pues volveremos a charlar animadamente y en profundidad sobre estos y otros temas en el canal. Mucha suerte en todo. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Pues nada, gracias a ti, Antón. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. Este ha sido un nuevo episodio, en este caso con vídeo, de Tintín y Hergé en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y mío y también de Rafael Narbona es el copyright de este vídeo que se grabó en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de marzo del año 2021. Muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube Antón GF. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.